Bien dicen que para un alivio siempre hay un remedio. Paso a paso, los grandes remedios dan un gran resultado. Adéntrate a esta plática con la doctora Denise Peña y bienvenido seas a Grandes Remedios. Buenos días, bienvenidos a Grandes Remedios. Este episodio va a ser muy especial. Vamos a hablar sobre el diagnóstico y tratamiento de cálculos renales. Y la especialidad que más ve a los litos, a los cálculos renales, es urología. Para eso traje al especialista en urología, el doctor Javier Morales. Hola, Denise, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por darte el tiempo. Gracias por la invitación. Y pues bueno, la orina tiene muchos sales y minerales disueltas, y pues a veces forman piedras. Entonces, tengo entendido que las más comunes son las de calcio, corrígeme si me equivoco, calcio, ácido úrico, que son las más comunes, y luego ya estrubita y cisteína, ¿no? La más común siendo las de calcio. Sí, de hecho la más frecuente en nuestro medio es oxalato de calcio. Específicamente, porque hay oxalato y fosfato. Hay oxalato de calcio, hay calcio dihidratado, calcio monohidratado, hay fosfato magnésico amonio, que son las de estrubitas, que están relacionadas a bacterias. Están las de ácido úrico, que es también el segundo lugar más frecuente después de oxalato de calcio. Pero sí, es muy variada la posibilidad de los componentes de una piedra o de un cálculo en la vía urinaria. Y están los que mencionaba, los de cistina, porque están relacionados a ingesta de ciertos tipos de medicamentos antirretrovirales. Ok, o sea, son raros. Son muy raros, pues específicamente pacientes VIH que toman, es indinavir y lopinavir, creo. O los sea, que están relacionados. Un fármaco muy específico. Exacto, es algo muy, muy raro. Ya muy de nicho. Pero sí, los más frecuentes son oxalato de calcio y de ahí es donde vienen muchos mitos, que creo que... Ok. Bueno, ¿y cuáles son los factores de riesgo que se tiene en la población para producir estas piedras? Desde mi punto de vista, el principal factor de riesgo es la genética. ¿Por qué? Ok, sí. Yo puedo verte a ti en consulta, ¿sí? Joven, haces ejercicio, te cuidas y traes una piedra. Y puedo ver un paciente de 50, 60 años, diabético, hipertenso, con obesidad, que se cuida cero su alimentación y nunca tiene una piedra. Qué injusta es la vida. ¿Sí? Pasa. Sí. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que traer una predisposición en nuestro metabolismo urinario para formar un cálculo. Pero hay factores que van a agravar esta situación, que es como una pobre ingesta de líquidos, si no consumir suficientes líquidos. Se estima que debemos de tomar de 2 a 3 litros de líquidos al día. Y esto no va en relación con la cantidad que tomamos, sino con la cantidad de orina que tenemos que producir. Okay. En promedio deben de ser 2.5 litros de orina al día. Y esto nos va a permitir tener una orina diluida, donde las sales que tú mencionabas no se junten, no se cristalicen y que no formen piedras. Entonces lo principal es el estado de hidratación del paciente y también dietas altas en sodio, altas en sal y altas en azúcar. ¿Sí? La otra cuestión son las proteínas de origen animal. Y hay que tener en cuenta que proteína de origen animal no es solamente la carne roja. Proteína de origen animal es carne roja, es pollo, es pescado, es huevo, es lácteos, ¿sí? Pero el lácteo porque sigue siendo una fuente de proteína de origen animal. Entonces existe mucho el mito de que es que no tomes leche porque te va a formar piedras. Sí. Incluso si un paciente restringe el calcio de su dieta, forma más piedras. Es más probable formar litiasis, ¿sí? Okay. Y sobre todo las de oxalato de calcio porque van a dejar solo al oxalato y se cristaliza y se forma piedra. Ok, que esa era la siguiente pregunta, de que hay alguna forma en que si yo tengo esta predisposición, ¿hay alguna forma de prevenir esto? A lo mejor es subirle al agua, ¿verdad? Sí, subirle al consumo de agua. Lo primero es esto, moderar la cantidad de proteína de origen animal que consumimos y somos de estas personas que aquí, bueno, se dice mucho, la carne asada. Carne y nada más carne y no quiero verdura, no quiero arroz, pasta, frijoles, etcétera. Pura carne, me lleno de pura carne. O las dietas hiperproteicas que también están un poquito de moda. Están súper de moda, que antes era Atkins, cada cierto tiempo le cambian como de nombre. Antes era Atkins y luego bueno, ahora es keto, ¿no? O sea, le dicen keto. Es que no voy a engordar con pura proteína, ¿ok? Sí. Entonces, o sea, lleva tu dieta balanceada. No estamos diciendo que no los consumas, los necesitamos, pero come tu porción. Sí. Evita el exceso de sal, de azúcar y hidrátate bien. ¿Y no hay alguna proteína que se
favorezca, o sea, da igual, o sea, tenemos que proteína verlo como proteína, animal, punto. Sí, proteína de origen animal. Ok, o sea, sí se vale a lo mejor de origen vegetal, esas no son las Esas que no son litogénicas. Ok, o sea, que a lo mejor pueda hacer mi combinación de lentejas, de leguminosas y eso no hay tanto problema. Sí, va a ser tu aporte, aunque bueno, tú debes saber, no tiene la misma biodisponibilidad de la proteína vegetal. Pero bueno, eso es otra cosa. Es para otro tema, exactamente. Específicamente, ya si tenemos, si sabemos de qué es la piedra del paciente, cuál es el componente, ¿sí? Existen muchos estudios, existe la cristalografía del hito urinario, pero pues para esto hay que obtener una piedra del paciente. Cacharla. ¿Sí? Cacharla, quitarla. Sé que hay mucha gente que usa filtros, o sea, que traen como como su colador. Sí, y ahí están y se les da terapia conservadora y si sale, ponga mucha atención y agárrela y se puede analizar. Pero también existe un estudio metabólico de la orina en donde analizamos orina de 24 horas y medimos ciertos sustratos. ¿Sí? Y en base a eso hacemos la corrección o si sabemos el componente de la piedra, hay algunas piedras que tienen medicamentos que nos pueden ayudar a prevenir piedras, como por ejemplo las tiacidas en cálculos de oxalato de calcio. Sí, las tiacidas son un medicamento, eso sí es de mi área, es la hidroclorotiacida y ese es un diurético, pero es un antihipertensivo. Y entonces este antihipertensivo es muy común y de hecho me encanta porque es de los más potentes para bajar la presión sistólica, que es como el primer número. Entonces me encanta la hidroclorotiacida, pero por cómo actúa, digamos que actúa a nivel renal y sí hace que tengamos más calcio en orina, ¿no? Sí. Entonces, lo acabas de mencionar. Entonces, quitar calcio de tu dieta no, te va a hacer más predictor a piedras. Entonces, tiene que incluirse. Ok, perfecto. Y bueno, más o menos el diagnóstico, sé que puede ser por, a veces salen en check-ups en radiografías simples, a veces en ultrasonidos, sé que también se pueden ver en tomografía. Entonces, bueno, hay veces que son silenciosas, pero también hemos escuchado este mito o no sé si sea real, de que duele más que un parto. Sí. No sé, porque no he tenido los dolores de parto, fui cesárea, fue cesárea mi hijo, así que no sabría decirles y me falta experimentar eso. Sí, veo mis antecedentes de una paciente que sus embarazos o sus antecedentes obstétricos han sido partos vía vaginal. Siempre la curiosidad. ¿Qué le duele más, señora, esto o esto? Yo creo que 9 de cada 10 dicen esto. La piedra duele más. Un cólico renal más que un trabajo de parto. Yo nada más tuve a una paciente con esas características, le pregunté y efectivamente me dijo que le dolían más los cálculos. Sí. Bueno. Ok, entonces una de las presentaciones es dolor. Dolor. Nada más que el dolor no va a estar dado por la piedra. Lo que genera dolor es la obstrucción de la vía urinaria. ¿Sí? Cuando una piedrita se mueve y obstruye el flujo de salida del sistema colector de donde se filtra la orina, esa distensión del sistema colector es lo que va a estimular a las fibras sensitivas que nos van a dar el cuadro clínico de un cólico renal, que es el dolor intenso, tipo cólico, es decir, aprieta, suelta, pero no suelta del todo, ahí sigue y de repente aprieta otra vez. Eso es característico de un cólico. Es como si el cuerpo quisiera como sacarla, pero no puede. Está luchando. El uréter está luchando con esa peristalsis por sacarla. Y también vienen los demás síntomas como son sudoración, náuseas o incluso vómitos. Exactamente. Entonces, lo que duele no es la piedra, lo que duele es la obstrucción del riñón. ¿Y cómo se trata? O sea, actualmente, ¿qué herramientas tenemos para quitar la piedra, quitar la obstrucción? Ok. Depende mucho de las características de la piedra. Específicamente, hay que evaluar bien el tracto urinario. Muy fácil en consulta. Llega un paciente con clínica de cólico renal, un ultrasonido. El ultrasonido me va a decir si hay obstrucción, si está aventando orina el uréter a vejiga, etc. Pero el estudio específico, el gold estándar del diagnóstico de uretiasis es la tomografía simple. ¿Sí? Entonces ahí nos va a permitir evaluar desde densidad de la piedra, que nos va a dar la firmeza o dureza de la piedra, el tamaño y la localización. Y esto es lo más importante de todo. ¿Por qué? Porque en base a eso es que vamos a elegir la mejor terapéutica para el paciente. Si es un cuadro de inicio súbito, reciente, y es una piedra que ya está en el uréter distal y mide menos de 4 milímetros, ya va para afuera. Ese paciente sí tiene un 50-60% de posibilidad de expulsión espontánea. Sin embargo, no podemos predecir si lo avienta en 2 horas, en 1 hora, en 2 días, 3 días, o ese 40% de no expulsión
persiste, ¿sí? Y todo ese tiempo está con el dolor. Y todo ese tiempo está con dolor y con la obstrucción. Y hay que recordar que la obstrucción del riñón va haciendo que pierda cierto grado de función ese riñón. Exactamente. O sea, se hace como un tipo de encharcamiento, una hidronefrosis. Sí, ¿no? O sea, el glomérulo o la nefrona que no es funcional empieza a disminuir su capacidad de filtración. Exactamente. Ok. Entonces se decide más que nada como en el tamaño y dónde está atorado. Y el cuadro clínico del paciente también es un paciente que llega con fiebres, escalofríos, que no está mejorando con analgésicos, pues sí se le sugiere más esto. Y específicamente hablando de la terapéutica que podemos ofrecer al paciente, pues actualmente hay muchos avances tecnológicos en el campo de urología. Excelente. Tenemos cirugías o procedimientos que son ambulatorios, que se hacen de manera endoscópica, es decir, a través de los orificios naturales del paciente, no hay que hacer incisiones. Entramos a través de la vía urinaria con equipo muy específico diseñado para navegar dentro de la vía urinaria. ¿De qué tamaño es? Digo, nomás para darme una idea, más o menos. Pues mira, un ureteroscopio, que al final del día es el que tenemos que introducir para lograr ascender a la vía urinaria, debe de medir de 6 a 7 French, lo cual va a equivaler como a unos 4 milímetros o 5 milímetros de diámetro. Ok, o sea, si es como un lápiz, sería menos. Sí, es muy finito, okay. ¿sí? El procedimiento se hace bajo anestesia, obviamente, el paciente no siente absolutamente nada. Y son herramientas que nos permiten navegar dentro de la vía urinaria y a través de energía láser, de litotriptores, pulverizar o fragmentar las piedras. Excelente, pues muchísimas gracias. Eso sí, creo que es un muy buen resumen de lo que implica el tratamiento de la litiasis renal. Y un poquito de la presentación. Últimamente ha habido, hablando de los avances, últimamente ha habido pues esta nueva etapa de la inteligencia artificial. Sí. Entonces, a ciertos doctores les he preguntado y todos me han dado opiniones bien distintas. Entonces, y a todos, incluso acá nuestro productor nos contaba que incluso en su área pues estaba impactando mucho la inteligencia artificial. Entonces, en el campo de la urología, ¿cómo lo están viendo? ¿Como algo positivo? ¿Como algo no tan positivo? ¿Qué está algo pasando? Positivo, pero hay que estar con cuidado. Nada más que, bueno, últimamente en los congresos ya dedican más tiempo a este tipo de charlas. El ChatGPT, inteligencia artificial. Y lo que nos está sirviendo es en modelos de predicción de avances de enfermedad, antonoplásicas. Son software que se están diseñando, por ejemplo, para que a través de estudios de resonancia magnética nos dé más información de las características de una posible neoplasia, un posible cáncer, ya sea en cáncer de próstata o hallazgos en tomografía para diferenciar tumores renales malignos, tumores renales benignos. Pero la inteligencia artificial depende meramente de nosotros. O sea, esa máquina, ese software depende de que todo estamos registrando, metiendo información de pacientes, analizando datos, y entonces va a dar un modelo de predicción en cuanto a posibilidades. Por ejemplo, también en urología pediátrica, la hidronefrosis o la obstrucción congénita del riñón, también si es un paciente con posibilidad de que no va a funcionar una terapia conservadora o hay que hacer una piloplastía o un procedimiento definitivo para aliviar eso. Y lo que te mencionaba, tumores. Sobre todo en eso se está avanzando mucho la inteligencia artificial para detectar softwares o programas que nos permitan evaluar más a detalle el cáncer previo a tomar una decisión terapéutica. De acuerdo. Sí, eso es una herramienta que nos está ayudando a tener más información. A lo mejor como que te hace toda tu estadística y te dice esta es la probabilidad de que sea esto, ¿no? Eso es lo que está funcionando para bien la inteligencia artificial. Excelente. Ok. Bueno, y este programa se llama Grandes Remedios. Y entonces trato de a veces meter como un remedio y puede ser un verdadero remedio que nos ayude o un antirremedio que entonces mejor desaconsejamos. Entonces, en urología hay muchísimos remedios caseros, o sea, la gente se da vuelos. Si es un área que tiene remedios, mucho. Es urología. Por ejemplo, para litiasis, sí. Té de pelos de elote, té de palo azul. Bueno, yo le digo a la señora, tómelo, pero no me deje de tomar esto, nada más que le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos pelos de elote o cuántas ramitas de palo azul le tiene que echar para que sea efectivo? Entonces, son muchos mitos que hay. Sí. Remedios como tal, ingesta de líquidos, el jugo de arándano, nada más cuidado con el azúcar, no se va a acidificar la orina, también un pH bajo ácido nos evita formación de piedras,
O sea, sí por ahí dicen que sandía. El jugo de arándano, o sea... Sí, acidifica okay. la orina. Una orina ácida es menos probable de formar piedras y a tener infecciones de vías urinarias. Nada más ojo con el azúcar. Sí, en mi área siempre les digo, hay opciones así que de jugo de arándano sin azúcar, entonces realmente lean bien que diga... Sí. No, hay algunos que dicen no sugar added y como quiera traen un chorro de azúcar, entonces sí tienen que revisar atrás, o sea, la etiqueta que diga sugar, 0. Pues lo ideal sería el arándano natural y agua. Pues sí, también. Y también hay otras fitoterapia, que es herbolaria, sobre todo en próstata, que es la palma enana africana, o como comúnmente se llama sopalmeto o Serenoa repens, que también nos ayuda a mantener salud prostática. Y sí se utiliza mucho en la práctica clínica. Y eso me recordó otra cosa. También una vez leí que el licopeno, o sea, que viene en el tomate, también. Factores protectores de salud prostática, el licopeno, que en el tomate, los antioxidantes que tiene el té verde, y no recuerdo el componente, pero consumo de cebolla morada. Tiene propiedades antiinflamatorias en próstata. Es lo que sí hay cierta evidencia que puede ayudar a mejorar. Excelente. Pues muchas gracias. Se me fue súper rápido. Gracias. Luego te invito para platicar temas de próstata y de otros temas. Y pues, gracias. Y recuerden, tú eres tu gran remedio. Acompaña a la doctora Denise Peña en el próximo episodio y seguir entendiendo y aprendiendo los grandes remedios.